tal? Bueno, últimamente hay manifestaciones de los llamados maestros democráticos, ya no sabe de qué color, pero bueno, al final son maestros llamados democráticos, autonombrados democráticos, y tiene que ver con el pago, exigen el pago de los trabajadores eventuales. Solo que esos trabajadores eventuales en la Secretaría de Educación no fueron contratados, es decir, el gobierno de Michoacán no dio autorización de su contratación, fueron contratados por los liderazgos de este llamado movimiento magisterial democrático, y esto es una situación más que irregular. Deberían de hacerse las denuncias correspondientes en contra de quienes provocaron que personas fueran contratadas de manera ilegal para el sector educativo público del estado de Michoacán. Como el gobierno no reconoce este tipo de trabajadores eventuales, no les va a pagar, o al menos es una posición adoptada hasta este momento. Esto provoca que estos trabajadores se movilicen con la, digamos, jerarquía de liderazgos de lo llamado magisterio democrático. Si realmente el gobierno de Michoacán cumple con su palabra de no pagarles, estaría dando un paso para contener, pero sobre todo cortar actitudes de liderazgos magisteriales que tratan de imponer a las fuerzas muchas situaciones, como el caso de los eventuales. Es decir, estaremos viendo, insisto, si el gobierno de Michoacán se sostiene en su palabra, dar manotazos, pero a rabiar en contra de actitudes, digamos, ilegales y oportunistas, y todo indica un negocio para los liderazgos, insisto, del llamado magisterio democrático. Bueno, recientemente, como usted sabe, en Michoacán, sobre todo en el municipio de Buenavista, en la región de Tierra Caliente, se han suscitado una serie de hechos que tienen que ver con violencia focalizada en la figura del fundador de las autodefensas michoacanas, Hipólito Mora, quien, como se sabe, en su tierra, en La Ruana, sostuvo un enfrentamiento con una serie de gente armada, y donde murieron dos gentes de quienes lo agredieron en su casa o en territorio de su casa aledaño. Y bueno, siguieron las amenazas, y recientemente hubo manifestaciones de presuntos ciudadanos en contra de Hipólito Mora allá en La Ruana, Buenavista, estableciendo que él es el culpable de la muerte de las dos personas y que debe ser aprehendido, debe ser juzgado. Pero en esas manifestaciones, yo diría de carácter agresivo, llegaron hasta su casa y trataron de incendiarla. Solamente lograron incendiar dos vehículos, entre ellos una patrulla, pero las llamas no alcanzaron al interior de la casa de Hipólito Mora. Esta es una situación que nos tiene un poco, digamos, inquietos, porque ya no se habían dado tan repetidamente como en este caso. Entonces, vale establecer qué va a pasar para que no haya tensión en el poblado La Ruana de Buenavista. Hipólito Mora no debe ir a donde es su tierra, donde está su casa, debe ser impedido. La Fiscalía General de Michoacán debe investigar las muertes y esclarecer los hechos para pero por lo pronto La Ruana en esos momentos es un poblado caliente, tenso, cuando la franja de Tierra Caliente y gran parte de la Sierra Costa había transitado por una tranquilidad, y yo diría una tensa tranquilidad, pero no había hechos violentos como los que narramos.
Y bien, de repente se anuncia el regreso del exgobernador Silvano Aureoles Conejo a territorio michoacano, después de una gira, yo diría atrabancada, un poco dispersa por el país para situarse como aspirante presidencial. Yo he dicho que no la alcanza porque hay otras figuras con mayor fuerza política, mejor imagen y una serie de elementos de perfil que él no alcanzaría a tener. Pero eso no le impide que trate de ser el candidato presidencial de la oposición a Morena, Partido Verde y PT. Entonces veremos qué pasa. Por lo pronto regresó a Michoacán y encabezó una serie de manifestaciones en varias regiones del estado de Michoacán, lo cual inquietó, pone nerviosos a más de un morenista que hoy, como se sabe, su partido, Morena, está en el poder, en el Ejecutivo Estatal, presidido por Alfredo Ramírez Bedoya. Y en ese sentido, viene, y para muchos es una provocación, para muchos es un cinismo, para él es mostrar que no se tiene nada contra él de presuntas irregularidades que lo acusan, que realizó en su administración estatal, pero también se sitúa, insisto, como una provocación. Usted tendrá la última palabra, pero yo nomás diría, el exgobernador sí ha inquietado a la clase política en Michoacán. Bueno, ya estamos cerquísima de la fecha límite para que las organizaciones que pretenden ser partidos políticos cumplan con los requisitos, sobre todo con la realización de asambleas, ya sea distritales o municipales o mezcladas, para tener, digamos, los suficientes simpatizantes para la creación de un partido político. Sin embargo, de 14 organizaciones pasaron a 12 y últimamente todo indica que serán dos o tres organizaciones que puedan alcanzar ser partidos políticos a nivel local. Hay dos de ellas, Carla Martínez, que está haciendo su lucha junto con su papá, José Martínez Pasalagua, y ahí la llevan, y veremos si no tienen un tropezón de último momento, pero el que está más seguro es otra organización, esta presidida por el exgobernador interino Jesús Reina García, quien está midiendo paso por paso para alcanzar los puntos o digamos cumplir con los requisitos necesarios para hacer un partido político local. Y llama la atención que esas dos organizaciones ya están encausadas. Veremos si quedan las dos o nomás una, o si hay una tercera sorpresa. Pero bueno, a lo que voy es que en el caso de Jesús Reina García, el exgobernador interino, quien como se sabe estuvo preso por presuntos vínculos con el crimen organizado, o al menos fue acusado así, sin embargo salió en libertad de manera absolutoria, es decir, sin ningún cargo en contra. Pero aquí lo interesante es que ha dicho que él no va por ninguna candidatura y que la oportunidad será para los jóvenes. Veremos si cumple su palabra. Soy Samuel Ponce Morales, no se olviden de visitar Acueducto Online y por supuesto dar like, suscribirse y activar la campanita.